es el SCP-918. Se le clasifica como Euclid. SCP-918 es un molino abandonado localizado en Suecia. El tiempo y la naturaleza de su abandono son actualmente desconocidos y los registros no muestran ninguna evidencia de cuándo es que este fue construido. Toda la maquinaria en SCP-918 relacionada con la función de un molino estándar no funciona y parece haber sido despojada de metal. El interior del SCP-918 está lleno de maquinaria de propósito desconocido que parece haber sido construida con chatarra. Se trata principalmente de una serie de tubos que se cruzan a través del edificio, aunque también están presentes las poleas y lo que parece ser el motor de un tractor. Cada 2 meses, 3 criaturas que se asemejan a miembros de la familia Ciconiidae, o cigüeñas blancas, emergerán de la chimenea del techo del SCP-918. Experimentos en estas han demostrado que cuando se diseccionan, no parecen poseer ningún esqueleto, órganos internos, o carne, sino que son completamente huecas. El método por el cual deambulan o funcionan es actualmente desconocido. Los testigos informan que se ha visto que las cigüeñas se comunican entre sí en forma de chasquidos y chillidos agudos. Después de emerger, las cigüeñas producidas por el SCP-918 casi inmediatamente comenzarán a volar a una residencia. La residencia a la que vuela SCP-918 siempre será el hogar de un recién nacido y 2 padres. Al llegar a la residencia, las instancias del SCP-918 localizarán al recién nacido y lo sostendrán cuidadosamente utilizando sus garras. Las instancias de SCP-918 entonces, todavía llevando al bebé, volarán de regreso al molino e insertarán al bebé en la maquinaria dentro del SCP-918. El personal informa de una serie de ruidos fuertes que emiten desde varios puntos de la maquinaria en esta etapa. Después de 15 minutos, se dispensarán cantidades variables de talco desde el punto final de los mecanismos. Las instancias de SCP-918 entonces treparán al punto abierto de la maquinaria. Los escáneres de la maquinaria en esta etapa muestran que las instancias del SCP-918 permanecen en las tuberías durante 6 segundos antes de desaparecer. El área ocupada por el SCP-918 se marcará en todos los mapas como un campo de tiro de artillería, y se modificarán las imágenes de satélite de la zona para corroborar esta historia de cobertura. Cualquier instancia del SCP-918 debe ser abatida por el personal del sitio y cualquier instancia del SCP-918 que logre abandonar el molino debe ser rastreada e impedida de completar su tarea. Cualquier civil que se acerque al molino debe ser puesto bajo la custodia de la Fundación y ser dosificado con un amnéstico de clase A. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.